Underlife. Capítulo 7. Kansas City, primera parte. Día 229. Casi una semana ha pasado desde la muerte de Fran. Tampoco hemos sabido nada de Thomas, pero nadie quiere preocuparse en vano, por lo que seguimos nuestro camino a Albuquerque. Tomamos el camino largo pero menos peligroso, aunque por estas rutas hemos visto varios zombies, que no fueron amenaza, pero que llamaron la atención, ya que este camino se mantiene limpio por los viajeros. Seguramente no ha sido muy transitada en estos días. Estamos cerca de Kansas, será nuestra primera parada para cargar combustible y seguir hasta Albuquerque. Dicen que es una ciudad agradable, pero el lugar donde se encuentra no llama la atención de las personas para vivir ahí, ya que es una de las más atacadas por zombies, pero por suerte armaron una base militar y están muy preparados. Quedaban unos pocos kilómetros para llegar, Matt iba conduciendo, Millie estaba en el asiento del copiloto, Mara y yo íbamos sentados atrás junto a algunas bolsas con medicamentos y Robbie iba en la cajuela de la camioneta, divirtiéndose con el viento y con lugar para moverse. Además de que tenía gases, y nadie lo quería adentro. Mara, no quise tocar este tema antes, porque estábamos todos bastante sensibles, pero el grupo que mató a Fran. Dijiste que lo conocían. Lamentablemente sí. Estaban en la organización, eran un comando como cualquier otro, pero sus intenciones no eran buenas. ¿Por qué lo dices? Esos tipos solo hacían las misiones que les encargaban para sacar provecho de ellas. Siempre volvían con cosas que no deberían haber tomado, mataban a personas inocentes, con la excusa de que eran efectos colaterales, y a veces recibían sobornos de nuestros enemigos. Eran corruptos, lo único que les importaba era el dinero. Y cuando su líder murió, se retiraron y no volvimos a saber de ellos. Aunque tampoco me sorprende que se volvieran mercenarios. ¿Entonces son muy peligrosos? Sí. Son peligrosos, aunque sin su líder, no sé qué tan lejos podrían llegar. Pero lo que me asusta es que eran 5, así que alguien se les debe haber unido. Pero son todos tercos, por lo que si están al mando de alguien, no creo que pueda controlarlos como su anterior líder. Espero que no vuelvan. Al menos en los últimos días no pasó nada extraño, pero no volveré a bajar la guardia para que nos ataquen por sorpresa. Dije mirando los árboles junto a la carretera por la ventanilla. Oigan, chicos, ¿no les parece extraño? ¿Qué cosa? Dije sentándome más al medio del asiento, para poder ver mejor por el parabrisas a dónde nos dirigíamos. Estábamos entrando a Kansas, y nos llamó la atención ver la entrada sin seguridad. Todo estaba vacío, sucio y silencioso. Por lo que Matt tuvo que bajar la velocidad y moverse con más cuidado, esquivando vehículos y otros obstáculos. ¿Qué pasó? Sé que la ciudad es grande, pero ¿estarán todos más en el centro de esta? Allí se dirige Matt, pero esto me da mala espina. Pienso lo mismo, pero aunque así fuera, alguien ya nos debería haber recibido. Dijo Mara, mientras Robbie comenzaba a inquietarse. Apoyó sus dos patas en las paredes de la cajuela y empezó a ladrar hacia mi izquierda. Al prestar atención, pude ver como un grupo de cuerpos oscuros comenzaban a levantarse, nos miraron y comenzaron a correr hacia nosotros. Era un grupo de zombies devorando a una persona, y ahora habíamos llamado su atención. Matt dobló en la siguiente esquina, y aceleró la velocidad, pero a medida que nos metíamos más en el corazón de la ciudad, más zombies nos seguían. Matt intentó regresar por donde vinimos, pero ya era tarde, una gran masa de zombies estaba detrás de nosotros, zombies normales, catchers, bleeders y esporangios en cantidad nos perseguían. Y de repente algunos impactaron de costado contra nosotros, advirtiéndonos que más venían por las calles circundantes. Al ver que la cosa se estaba poniendo cada vez más fea, no lo pensé dos veces y abrí la puerta mientras la camioneta estaba en movimiento, y agarrándome de unas barandas que había en el techo y unos caños de la cajuela, llamé a Robbie y lo tomé con un brazo, para luego meterlo dentro del vehículo antes de que algún catcher lo tomara. Los gritos de los zombies cada vez se intensificaban. Oír esa combinación de sonidos tan perturbadores, hacía que se nos pusiera la piel de gallina, la cosa ya estaba complicada, y salir de la ciudad era la única opción. Pero como siempre, todo tiene que empeorar aún más.
Comenzamos a oír un sonido particular y desesperanzador, que era aún más intenso que los demás, destacando su gran poder. Al mirar hacia atrás, vi como un heavy se acercaba como si nada, revoleando y aplastando todo lo que tuviera a su paso, tanto vehículos como zombies, y no tardó en llegar otro más, uniéndose a la persecución. Todos estaban demasiado tensos. Mara estaba con sus dos armas en mano, esperando atenta a que algo sucediera. Millie miraba hacia todos lados demasiado nerviosa. Matt se veía concentrado, manejando lo mejor que podía, a la vez que tenía que esquivar millones de obstáculos, lo cual no le permitía ir muy rápido, pero nos mantenía alejados de la horda. Un tercer heavy apareció, esta vez de frente al vehículo, y Matt no podía arrollarlo como había hecho anteriormente con otros zombies. El heavy nos vio y comenzó a correr, sin antes dar un grito muy grave y amenazador, el cual hizo que se me helaran los huesos del cuerpo. Matt no veía forma de evitarlo tomando otro camino, entonces buscó hacerle frente. Todos salvo Millie comenzamos a cuestionarlo, pero Matt, sin hacerle caso a ninguno, siguió con su plan. Condujo hasta que estuvo a unos cuantos metros del gigante. Cuando vio que este estaba a punto de impactar con nosotros, utilizó el freno de mano para hacer un zigzag y evadir al heavy. Había utilizado la torpeza de esas bestias ante los movimientos rápidos para hacerle creer que iba hacia un lado, mientras ágilmente cambiaba de dirección. Mara y yo nos sorprendimos de lo que Matt hizo, realmente nos salvó la vida. No sabía que él conducía tan bien, y al parecer Mara tampoco. Otra vez nos encontrábamos en aprietos, nos dirigíamos a un callejón sin salida. Un gran grupo de zombies estaba reunido alrededor de un edificio, y en el techo de este, alguien comenzó a hacernos señas con bengalas, tirándolas a una bajada que daba a la entrada del estacionamiento del edificio. No estábamos seguros de qué significaba, pero hacia los costados había zombies, hacia atrás había zombies, y ahora de frente también los había. Solo era cuestión de tiempo para que nos encerraran y llegaran esos heavies a destrozarnos. Matt quiso arriesgarse, y se dirigió hacia donde estaban las bengalas, y la verdad yo hubiera hecho lo mismo, ya que el camino se volvía más pesado. A medida que Matt avanzaba, trataba de esquivar a gran velocidad todo lo que se interpusiera, aunque era muy difícil evitar semejante cantidad de muertos. En un momento pensamos que nos quedaríamos atascados sobre una montaña de cadáveres debajo del vehículo que no nos dejaba avanzar. Pero la cosa solo duró un momento. Las bengalas perdían intensidad, y la entrada al estacionamiento estaba rodeada de zombies, aunque no era el lugar donde más aglomerados estaban. Entonces Matt aceleró y dejó todo a la suerte. El vehículo impactó de lleno en el portón del estacionamiento, el cual estaba un poco abierto, permitiéndonos poder traspasarlo en vez de chocar y rebotar. Los airbags saltaron, amortiguando el daño de Matt y Millie. Robbie había sido expulsado hacia la parte delantera, junto a Millie, pero parecía estar bien, aunque por otro lado, Mara y yo nos golpeamos fuertemente contra los asientos, y Mara se había desmayado. No había tiempo que perder. Matt se bajó rápidamente de la camioneta al mismo tiempo que Millie, y se deshicieron de los primeros zombies que bajaban por la rampa del estacionamiento. Luego de eso fueron a la cajuela y sacaron sus armas de unas bolsas. Por otro lado, estaba yo, bajando a Mara, que seguía inconsciente, pero que de a poco despertaba. Los gritos de los zombies bajando por la rampa eran aún más audibles y feroces que antes. Además, las sombras de esas bestias que reflejaba el sol en el piso del estacionamiento eran muy aterradoras, y aún más cuando esas sombras ya no dejaban pasar ni un rastro de luz, lo que significaba que ya eran muchísimos. En el instante que Mara reaccionó, una persona en la otra punta del estacionamiento abrió la puerta de unas escaleras y nos llamó la atención. Parecía ser una especie de militar por cómo estaba vestido, además tenía un rifle de asalto con el que nos cubría de distancia. Todos comenzamos a correr, yo con Robbie a mi lado y sosteniendo a Mara del otro. Aún estaba desorientada y pálida por el golpe, dando la sensación de que volvería a desmayarse. Matt y Millie iban detrás nuestro, Matt con su ballesta y Millie con mi escopeta recortada, además de su rifle colgando en su espalda.
Mientras corríamos, los zombies caían a raíz del militar que nos cubría y de los disparos de Matt y Millie, aunque en un momento un perro zombificado logró saltar y tirar a Matt al suelo, mordiéndolo bestialmente en el antebrazo, como si quisiera arrancárselo. Millie al ver lo que ocurría se dio la vuelta, y con la culata de la escopeta, golpeó fuertemente al perro, sacándoselo de encima y luego disparó directo a la cabeza. Luego, Matt se levantó con la ayuda de Millie y comenzaron a correr. Ya casi llegábamos hasta donde el tipo nos esperaba, miré hacia atrás por si alguien necesitaba algo, pero mi vista se puso directamente en la entrada del estacionamiento. Parecía una avalancha de zombies interminable, y como si fuera lo único que faltaba, mis buenos amigos llegaron. Dos heavies bajaron por la rampa y comenzaron a aplastar todo lo que tenían en su paso. El lugar les quedaba chico, sus cabezas tocaban el techo de vez en cuando y golpeaban algunas columnas, ralentizando su paso. Cuando llegamos a la puerta, el militar nos indicó que subiéramos hasta llegar a la terraza, a unos 12 pisos de altura. Pero detuvo a Matt en la puerta, pensando que había sido infectado debido a la mordida que le dio el perro hace unos instantes, aunque rápidamente le dijimos que éramos inmunes. Además, con el enojo y desesperación de Millie, no le quedó otra más que dejarlo pasar, luego cerró la puerta y la trabó con cadenas. A los pocos segundos, sentimos como la puerta era golpeada una y otra vez, el sonido de cientos de puños pegando contra chapa, era terriblemente estremecedor. En el momento en que pisamos el tercer piso, un fuerte golpe en la puerta hizo que nos detuviéramos a escuchar, y al siguiente momento el mismo golpe se escuchó, junto con el de las dos puertas golpeando contra la pared, acompañada de muchos aullidos. Ahora más desesperados que antes, subíamos las escaleras lo más rápido que podíamos, pero el tiempo pasaba tan lento que nunca terminaba. Los gritos de los zombies eran cada vez más débiles, y era obvio, su coordinación para subir las escaleras no debe de ser tan buenas, además de las discapacidades que muchos tienen, lo cual nos brindaba una ventaja, pero, ¿qué tan seguro será allí arriba? Cuando logramos subir hasta la terraza, nos esperaban dos puertas abiertas, junto con dos hombres de edad avanzada apuntándonos con armas. Me detuve al ver cómo nos miraban con desconfianza, y les dije que no había mucho tiempo, ya estaba subiendo una gran cantidad de zombies y si no hacíamos algo pronto nos matarían. Uno de los viejos, con una sonrisa en la cara, tomó una botella con un trapo que salía por la boquilla, y lo encendió. Cuando todos entramos, la arrojó por las escaleras unos pisos abajo, haciendo que todo aquel zombie que pasara por ahí quedara envuelto en llamas. Luego me pidieron ayuda para cerrar las puertas, y comenzar a apilar unos muebles contra estas, luego de haber empujado una especie de contenedor pequeño lleno de escombros. ¿Creen que el fuego los detendrá? Dijo Millie tomando aire luego de semejante persecución. No, pero nos dio tiempo, además ya morirán y serán un estorbo para los demás. Dijo uno de los viejos con un acento italiano. ¿Y qué hay de los heavies? ¿Heavies? ¿Qué es eso? Grandotes, corpulentos, con un grito aterrador, pero muy amigables. Seguramente hablas de los golems. Como sea, no creo que esto los detenga por mucho tiempo. No te preocupes niña, son demasiado torpes como para subir hasta aquí tan rápido, además el tamaño no creo que se lo permita. Pero de todos modos, si suben estamos todos jodidos. Aunque no me preocupa, en unos días todos moriremos de hambre. ¿Hace cuánto que están aquí? El ataque de la horda fue hace unos 4 días, así que desde entonces estamos en esta terraza. Pero, ¿de dónde llegó esta horda? ¿Tendrán algo para curar a mi amigo? Interrumpió Millie. Sí, ve con Daniel, el militar que los ayudó a subir, él te dará unas vendas. Gracias. Como te iba a decir, creemos que la horda vino de Denver, seguramente atraída por viajeros. Y cuando llegó no hubo nada que hacer, salvo prepararnos para refugiarnos y persistir hasta que la ayuda venga. ¿Esperan a alguien? Aún hay varias personas en algunos edificios, y gran parte de la población está refugiada en un búnker. La ayuda viene de ese lugar, pero nosotros nunca la recibiremos, estamos atascados aquí, con esa masa de muertos debajo de nosotros. ¿Y no hay forma de saltar a otro edificio? Hay uno, pero personas como nosotros no lograríamos saltarlo.
dijo señalando a una mujer latina abrazando a dos niñas, un militar infectado y un obrero que también lo estaba. El único capaz de saltar es el compañero del militar infectado, Daniel, pero se niega a abandonarnos, además sabe que no lograría llegar al búnker solo. ¿Y cómo saben que el búnker aún sigue en pie? No lo sabemos, perdimos comunicación con el búnker y los demás supervivientes, ya que el radio de los militares se le terminó la batería. Aunque lo único que sabemos, es que saltando este edificio al lado nuestro, aún hay algunos supervivientes. De seguro está el maldito esposo de esa mujer. Quizás encontremos la forma de salir de esta terraza, dije asomándome para ver la distancia entre edificios. ¿Y por qué mencionó al esposo de esa mujer? Porque el idiota vio la oportunidad de salvarse, abandonó a su familia y logró saltar por aquí. ¿A qué desgraciado se le puede ocurrir abandonar a su esposa e hijas? Es demasiado cruel siquiera pensarlo. Lo sé, y si lo volviera a ver, lo mataría con mis propias manos. Entiendo, y disculpe que lo pregunte ahora, pero no sé su nombre. Mi nombre es Martino y el que está hablando con tu novia es Lanzarino, pero para que suene más americano, puedes decirle Lance. Ella no es mi novia, no aún. Dije algo afligido, por no haber hecho nada con eso aún. Se llama Mara, y yo soy Malcolm. Ella es muy linda. Sí, es hermosa. Y veo que ambos son italianos. ¿Hace mucho que se conocen? Dije cambiando de tema. No tienes idea. Nos conocemos hace casi 69 años, y lo sé, te sorprende que dos personas tan viejas sigan vivas, ¿verdad? Sí que me sorprende, pero me asombra más el hecho de que se conocen desde hace tanto tiempo. Ambos fuimos amigos desde los 2 años, fuimos a la misma escuela, secundario, y hasta peleamos juntos en la Segunda Guerra Mundial y sobrevivimos. Luego vinimos a Estados Unidos, trabajamos aquí, y desde entonces estamos juntos. Hasta nuestras esposas eran hermanas, lo cual hacía que nos viéramos más seguido. Y bueno, por último, sobrevivimos a la caída, la primera infección, y por más ancianos que seamos, seguimos aprovechando cada momento. Dijo aquel hombre con unas lágrimas en los ojos, haciendo que su historia también me emocionara al escuchar algo tan bueno. Parecen ser los mejores amigos. Habría dado todo para que Ina, mi viejo amigo, no hubiera muerto al principio. Era un hermano para mí. Lo siento mucho. No, está bien, no sé qué tan bueno iba a ser que sobreviviera para vivir esto. Al decir eso el hombre asintió sin decir nada y luego fue a sentarse en una especie de escalón. Y yo lo seguí para hablar con él mientras terminaban de tratar a Matt. Usted dijo que estuvo en la Segunda Guerra Mundial junto con su compañero. Bueno, en nuestro caso no fue lo que esperábamos. Nos atrapó el enemigo unos meses después de que empezó todo. Nos mantuvieron en un campo de concentración, alimentándonos todos los días con remolacha forrajera, una miserable planta que crecía en cualquier lado, agua de color marrón, y sé lo que piensas, sí, vivíamos con diarrea y enfermos. Hasta que un tiempo después, llegaron aliados y se armó bastante lío, permitiéndonos escapar con las pocas fuerzas que teníamos, junto a unos cuantos compañeros más. Cuando lo hicimos estuvimos un día fuera de ese lugar, hasta que nos encontraron nuestros aliados y nos rescataron, dándonos una cama y comida de verdad en mucho tiempo. Y eso es todo, fue nuestra experiencia en la guerra, y ya sabes lo que dicen, lo que no te mata, te hace más fuerte. Es una historia muy triste, lo que vivieron, si es que se le puede decir vivir, fue un verdadero infierno. Ni que lo digas, pero al menos salimos vivos de eso y es lo que cuenta. Pues yo no tengo nada importante que contar, apenas tengo 24 años. Aún eres joven, algún día tendrás algo que contar. Dijo el viejo con una sonrisa mientras apoyaba su mano en mi hombro. Eso espero, dije devolviéndole la sonrisa, y levantándome para conocer a las demás personas. Mara aún seguía hablando con Lance, parecía que estaba muy entretenida. Millie y el militar, Daniel, estaban terminando de vendar el brazo de Matt. Pobre, lo había mordido un perro zombie en la pierna hace una semana, y ahora otro más en su brazo, lo que me hace pensar que se alejará de Robbie en cualquier momento. Y hablando de Robbie, estaba siendo torturado por una de las hijas de la mujer. Este estaba sentado en el piso, quieto como si nada, mientras una niña de apenas 4 años le tiraba las orejas o le pegaba de manera inocente en su cabeza.
Se llama Nikki. Dijo la mujer mirando a su hija. Y él es Robbie. Dije sacándole unas risas. Martino me contó sobre lo que sucedió con tu esposo, lo lamento mucho. No lo lamentes, terminó demostrando que era un cobarde. Prometo que encontraremos la forma de ayudar a sacarlos de aquí. Hemos intentado de todo, y las únicas dos maneras son saltando al edificio de al lado, o esperar que la horda se disipe y nos dé una chance de salir por debajo. O que llegue alguien, en avión como en la película Resident Evil 4. Dijo agonizando el militar infectado que estaba sin remera y tendido en el suelo, con los brazos detrás de su cabeza, como si estuviera relajándose. Creo que era el compañero del militar que nos ayudó a subir. Pude notar una mordida al costado de sus abdominales, parecía tener algo de tiempo, ya que estaba en sus últimas etapas. La mordida se encontraba muy necrotizada, de un color negro, con una mucosidad de un tono verdoso y amarillento, además de tener unas pequeñas protuberancias alrededor de la herida. La carne estaba tan putrefacta, que largaba un olor nauseabundo, como si algo estuviera muerto. Se podían ver las venas del hombre, hinchadas y de color verde muy oscuro, casi negro, que se esparcían de la herida hacia todo su cuerpo, llegando a cubrir gran parte de su pecho, subiendo por su cuello y generando una gran mancha negra donde estaría su corazón. No podía entender cómo este hombre estaba tan tranquilo, aunque no podía esconder su cortada respiración, podía notar cómo sus pulmones se llenaban de líquido, ya que tosía fuertemente de vez en cuando. Un gusto, soy Zack. Dijo el militar infectado haciendo un esfuerzo para levantarse y darme la mano. Soy Malcolm, dije recibiendo el saludo. Sabes, cuando estas venas negras lleguen a mi cerebro, seré uno de ellos. ¿Y vas a esperar a que eso suceda? Por un lado me genera curiosidad, pero por otro solo pienso en acabar con mi sufrimiento. ¿Y por qué no lo haces? Sabes, Daniel es mi compañero, él podría irse de aquí saltando hacia el otro edificio. Pero no lo hace, porque no quiere abandonarme aquí, además se ha encariñado con Martino y Lance. Y algo trae con esa mujer. ¿Y qué hay de ese obrero? Dije señalando disimuladamente a un hombre que estaba alejado, solo y sentado en una esquina de la terraza. El hombre fue mordido en varios lugares, quizás a mí me quede un día, o un poco más de vida, pero ese hombre ya debería estar muerto, o lo estará pronto. Y por eso está sentado en la cornisa, cuando comience la transformación se tirará. Y yo pienso hacer lo mismo cuando llegue el momento. Lamento que no haya una cura. Sé que no es así, ya nadie lamenta lo que le pasa a un extraño, sobre todo cuando eres un maldito inmune y estás cubierto cuando te muerde una maldita bestia mientras duermes. Dijo levantando el tono de voz, y luego tosió fuertemente, haciendo que la mujer se alejara con sus niñas. Lo siento, en verdad. Yo no soy así, es que esto me está cambiando, siento la necesidad de golpear todo, y decir todo tipo de insultos. Lo sé, no te preocupes. Ya he pasado por esto y te entiendo. Sabes, mi novia, Claire, está en el otro edificio, y no sabe que me han mordido. No se lo quise decir, y ahora que el radio se quedó sin carga no podré despedirme de ella. No te des por vencido. Si dices que te queda un día, aprovéchalo, y salta. Será lo más difícil, total el edificio donde se encuentra tu esposa está pegado a ese. Si tuviera las fuerzas para hacerlo ya lo habría hecho. Pero esta estúpida infección me dejó exhausto, siquiera puedo correr. Entiendo. Pero ustedes tienen que hacerlo. Y Daniel ya lo sabe, debe hablar con Claire. Lo sé, pero tampoco hay forma de hacerlo sin abandonar a estas personas. Los ancianos no pueden saltar eso y las niñas tampoco. Cuando ya estemos muertos eso no importará. Al menos deben intentarlo. ¿Tienes alguna idea? Porque nos vendrían bien unas cuantas. Algo he pensado, pero no lo creía posible hasta que ustedes llegaron. ¿Qué es lo que tienes en mente? Dije interesándome en sus palabras. Por más cruel que suene, aquí los únicos que no pueden salvarse son los ancianos y los idiotas infectados. Dijo en voz baja. Pero las niñas sí podrían hacerlo. ¿Cómo? Tengo entendido que ustedes son más fuertes, podrían lanzar a las niñas de un lado a otro, es muy probable que lo logren. Uno las lanzaría y otro las atraparía. La idea no es mala, pero ¿cómo convencerás a la madre de que nos deje lanzar a sus hijas de un edificio a otro, a unos 12 pisos de altura?
Yo solo tuve la idea, como la vayan a ejecutar no me importa. Dijo enojándose de nuevamente. Perdóname de nuevo. No, está bien. Iré a hablar con la madre sobre eso, dije alejándome de Zack. El grupo estaba prácticamente reunido junto con las demás personas que estaban en la terraza, y me pareció un buen momento para comentar lo que Zack me había dicho. Así que reuní valor, y hablé. Oigan, ya que estamos todos aquí, quisiera que hablemos de escapar, dije llamando la atención de todos. Pues, di lo que tienes en mente. Dijo Martino cruzando los brazos. Bueno, la idea no fue mía, sino más bien de Zack. Y lo apoyo, porque es la única manera de salir de aquí, aunque por supuesto, puede ser muy arriesgado. ¿De qué hablas? Dijo la madre de las niñas. La mejor manera es saltando al edificio de al lado y luego bajar por ese para pasarnos al otro, donde se supone están los demás supervivientes. ¿Pero cómo piensas que 2 niñas saltarán eso? Esta es la parte a la que no quería llegar. La única forma de que pudieran hacerlo, es que alguno de nosotros tiremos a las niñas una por una, mientras otra persona las recibe del otro lado. ¿Pero qué dices? ¿Crees que dejaré que tiren a mis bebés a un edificio que está a más de 3 metros de distancia? Además de una caída de 12 pisos. Estás loco. Dijo la mujer alejándose con sus hijas. Suspiré al ver eso, luego Martino se me acercó y me susurró que sabía que era la única forma, pero aunque él y Lance no pudieran lograrlo, no nos preocupemos por ellos. Ya que si era necesario había que intentarlo. Deberíamos hacerlo, pero no puedo obligar a esa mujer. Mencioné mirando a mis amigos. Malcolm, me gustaría saltar ya mismo, pero no podemos abandonar a estas personas, nos ayudaron y se lo debemos. Sí, lo sé, pero si no encontramos una forma pronto, no sé lo que haremos. Bueno, al menos lo intentaste. La conversación no duró más de 5 segundos. Salió peor de lo que pensé. Iré a hablar con esa mujer, quizás consiga convencerla. Dijo Millie antes de caminar hasta la mujer y apoyar su mano en la espalda de ella de forma amigable. Las demás personas comenzaron a dispersarse, Mara se sentó junto a mí contra una pared, y Robbie nos acompañó, echándose en mis 2 piernas. Comencé a rascar su cabeza lentamente, mientras pensaba cómo fue cambiando todo desde que empezó el apocalipsis. Primero fueron las noticias, con el ataque a esa ciudad de Oriente, las protestas de ese grupo de personas que estaba esparcido por todo el mundo, y luego el ataque en mi ciudad, que después pasó a ser a nivel global, aunque los menos afectados están en América Latina. Al principio todo parecía tan irreal, las personas cayendo al suelo como si nada, más de 2/3 de la población muerta, caos en todos lados, y luego el despertar de los infectados, sin mencionar que un tiempo después aparecieron las excepciones, los zombies especiales o los raros, volviendo todo aún más difícil. Los meses pasaron, los supervivientes nos adaptamos y algunas ciudades fueron recuperadas, aunque algunas fueron atacadas por hordas, como en el caso de Denver Oeste. Pero eso no nos detuvo, el país se dividió en 2 sectores y luego en 6, sin contar el de los portadores, facilitando la organización y regulación del poder. Se formaron las capitales, donde había mayores expectativas de vida, permitiendo un buen desarrollo para combatir la plaga. Y ahora las cosas se descontrolan, los zombies siguen cambiando, se vuelven más fuertes, rápidos e inteligentes, cuando debería ser lo contrario, los heavies se vuelven cada vez más grandes y resistentes, los catchers más pequeños, pero más veloces y ágiles, y ni hablar de las demás especies. El punto es que temo en que la humanidad no llegue a una solución antes de que ya sea tarde. Cuando se cumpla el año de la infección, agregaré un resumen de todo lo que sucedió, en mi libro, y trataré de hacerlo siempre si es que el tiempo me lo permite. ¿En qué piensas, Malcolm? Te veo bastante concentrado. Nada importante, solo recordaba viejos momentos. Pues, nunca escuché tu historia antes del apocalipsis. No fue muy emocionante. ¿Y crees que ser una hija abandonada por sus padres, criada en un orfanato y formar parte de una pandilla sí lo es? Está bien, te contaré. Justo cuando estaba abriendo la boca para relatar mi aburrida vida, el hombre infectado que estaba en la cornisa comenzó a gritar desenfrenadamente y de una forma aterradora, como si lo hubieran metido a una olla con aceite hirviendo.
Mara y yo nos levantamos exaltados. Robbie, que se había dormido en mis piernas, se alteró al escuchar esos gritos y comenzó a ladrarle al hombre. Este estaba tendido en el suelo, moviéndose de un lado a otro, mientras se tomaba la cabeza, y de un momento a otro comenzó a vomitar una especie de líquido conformado por sangre oscura y pus, producto de la infección. Luego de ese suceso, el hombre pareció desmayarse, pero cuando parecía que las cosas se habían calmado, comenzó a gritar nuevamente, llamando la atención de los zombies que estaban debajo del edificio, los cuales se alteraron y comenzaron a gritar. Al asomarme por la cornisa, vi como el sonido atraía cada vez más zombies, y me impresionaba ver la cantidad de heavies que había debajo nuestro, esperando el momento en que bajemos. Y eso no era todo, había algunos catchers y reapers, que se la estaban ingeniando para trepar, pero no lograban pasar del tercer piso. Aunque generaban una sensación de inseguridad muy grande. Zack se cansó de escuchar al hombre gritando, y con una energía que no sé de dónde había sacado, tomó al hombre de la campera, y lo arrastró al borde de la cornisa, para luego tirarlo por esta. En cuestión de segundos el llanto había acabado y al asomarnos, una gran cantidad de zombies se habían abalanzado sobre el cadáver. Cuando creímos que ya estábamos tranquilos, un sonido proveniente de las puertas que daban a la escalera nos inquietó. El hombre gritando alertó nuestra posición y ahora los zombies que estaban dentro sabían que tenían que subir. De a poco más golpes en las puertas se escucharon, junto con algunos gemidos, pero el espacio era algo reducido como para que se juntara una gran cantidad de zombies y tiraran la puerta, sin olvidarnos de que estaba reforzada por fuera, dándonos la certeza de que aún seguíamos seguros. Pero fue un suceso que nos dejó en un estado de alerta constante, sobre todo al ver una cantidad significativa de zombies que querían subir, trepando por las paredes. La mujer latina se veía muy alterada, así que tomó un rosario y se puso a rezar junto con sus hijas. Parecía desesperada, como si le estuviera por dar un ataque al corazón. Pero de repente, un golpe bastante potente impactó contra las puertas de la terraza, provenientes del interior, congelándonos a todos de la misma forma que hace un rato. Nuevamente un golpe volvió a azotar las puertas, y esta vez había movido muchas de las cosas que la reforzaban, abriendo una brecha en la entrada, por las que comenzaron a salir manos putrefactas por ellas, acompañadas por los gemidos de sus dueños. Además, pudimos notar como en lo más alto de la brecha entre las puertas, un rostro bastante grande, grisáceo e hinchado nos observaba. Hasta que de pronto gritó y comenzó a golpear las puertas con mayor rapidez, abriéndose aún más. Matt, Mara, Millie y yo fuimos corriendo hacia las puertas, para empujarlas todos juntos y evitar que los zombies lograsen atravesarlas. Pero los constantes golpes del heavy eran tan fuertes que nos hacía rebotar, y nos sacudía hasta los huesos, aparte de tirar las defensas de las puertas, dificultándonos aún más mantenerlas cerradas. Los militares se nos unieron, preocupándose de evitar que las defensas colapsaran, pero el esfuerzo era en vano. Entonces uno de ellos decidió tomar su rifle de asalto y comenzar a disparar hacia adentro, destrozando los miembros de los zombies y acabando con muchos de ellos. Varios disparos dieron contra el heavy, lo que hizo que se enfureciera y golpeara todavía más rápido las puertas, generando grandes abolladuras. Hasta que cedieron, las bisagras se rompieron y las puertas cayeron, dejándonos al descubierto. Para nuestra sorpresa, el heavy que golpeaba la puerta estaba en una posición muy incómoda, lo que le generaba muchas dificultades para salir, pero cuando apenas movió, un segundo heavy estaba detrás de este, atorado entre las escaleras y las paredes laterales, evitando el paso de una horda, pero que no duraría mucho tiempo, solo hasta que el grandote lograse salir. Una pequeña cantidad de zombies logró pasar por la puerta, mientras el primer heavy intentaba salir. En eso, Lance volvió a aparecer con una botella y una sonrisa, como cuando nos habíamos visto por primera vez. Todos nos movimos rápidamente y nos alejamos lo más que pudimos de la puerta, mientras Lance arrojaba la botella, incinerando a todos esos monstruos. Muchos zombies salieron de ese lugar, gritando y prendidos fuego, pero no duraron mucho ya que los militares los mantuvieron a raya. Luego llegó Martino armado con una escopeta de doble caño, pero se acercó a mí tomándome del hombro. El tiempo se les acaba, tienen que saltar ahora mismo. Entiendo. Mara, ayúdame con las niñas. Matt y Millie apoyen a estas personas para que no salgan más zombies. Está bien. Dijo Millie acompañada de un pulgar de parte de Matt.
Te sigo. Tú ve saltando, y ve por la madre y las chicas. Bien, saltaré con Robbie en mis brazos y te esperaré del otro lado. Dijo levantando a Robbie, quien estaba a nuestro lado. Fui a por la mujer y sus hijas, estaban las tres muy asustadas y llorando en un rincón de la terraza. Cuando me acerqué le dije a la mujer que no quedaba mucho tiempo, había una oportunidad de salvarnos y era ahora o nunca. Pero la mujer no contestaba, así que tuve que decidir por ella, no iba a dejar que dos niñas murieran brutalmente porque su madre no hacía nada. Entonces agarré a la chica más grande y la levanté para cargarla en mi hombro. La madre enloqueció de repente, se paró y comenzó a gritarme, al mismo tiempo que trataba de frenarme para devolverle a su hija. Mire, usted está siendo muy imprudente y egoísta con sus niñas, pero no voy a permitir que las deje morir. Le grité, logrando que ella se callara. De pronto el primer heavy salió por las puertas y se encontraba en la terraza, con graves heridas de quemaduras y disparos, pero eso no le impedía ser una gran amenaza en un espacio tan reducido como este techo. La mujer se asustó al ver que el gigante estaba desatado y causando problemas a nuestros amigos, convenciéndola de no estorbar y preocuparse por sus hijas. Entonces tomó a la niña más chica y la alzó en brazos, luego corrimos hasta la parte más cercana al edificio al cual teníamos que saltar. Las niñas no eran pesadas, podíamos arrojarlas sosteniéndolas del torso y debajo de los brazos, impulsándolas de costado como si de un balón de fútbol americano se tratase. Pero las niñas estaban tan aterradas que se aferraban a mí y no me dejaban soltarlas. Entonces tuve que cambiar de estrategia, y juntando sus dos brazos y tomándolas de estos para evitar que me tomasen de la ropa o de alguna parte del cuerpo, las arrojé. Mara estaba del otro lado y recibía a las niñas una por una, sin mucha dificultad. Luego le dije a la mujer que saltara, pero quería que lo hiciera yo primero, entonces miré hacia el vacío, tragué saliva y tomé carrera para luego saltar. Caí de pie, pero luego perdí el equilibrio y tropecé, apoyando mis manos contra el suelo. Lejos de eso el salto fue exitoso, pero ahora era el turno de la mujer. Entonces ella caminó hacia atrás lentamente y cuando comenzó a correr, se frenó antes de llegar a la cornisa y con lágrimas en los ojos dijo que no lo iba a lograr. Detrás de ella estaban los dos viejos junto con Zack y Daniel, manteniendo a raya al heavy, quien aún no había logrado hacer mucho. Hasta que el segundo heavy comenzó a abrirse paso en las escaleras, logrando escapar de sus ataduras y luego salir afuera para generarnos más problemas. Al ver eso, Matt y Millie dejaron su posición y aprovecharon para saltar antes de que las cosas empeorasen. Matt pasó junto a la mujer y saltó, mientras que Millie se detuvo para hablar con ella y junto con Mara y yo tratamos de convencer a la mujer de que todo estaría bien, pero ver a sus hijas llorando por ella y al segundo heavy que había aparecido, se decidió por saltar. Tomó carrera y lo logró, saltó junto al con Millie, aunque fue por poco, ya que se resbaló con el borde, pero yo estaba ahí, atento por si algo como eso sucedía. Mientras la mujer iba con sus hijas y Mara abría la puerta para que ingresáramos al edificio, yo intentaba ver qué pasaba con los demás. Aún seguía todos peleando, me sorprendía como los veteranos junto con los dos militares se las apañaban para sobrevivir y hacer que el primer heavy no los tocara, pero el segundo ya cambiaba la cosa, aparte de que ya les habían abierto paso a los zombies del edificio para subir. Los ancianos le dijeron a Zack y Daniel que se retiraran, que ellos se encargarían de cubrirlos. Pero ya habían entrado muchos zombies y les dificultaban el paso. Zack se quedó, de todas formas él ya estaba prácticamente muerto, y le dijo a Daniel que fuera, y le recordó que estaba perdido señalándole la mordida en su torso. Daniel se quedó mirándolo a Zack con lástima, luego hizo un puño con su mano y lo levantó. Zack respondió ante el gesto chocando su puño junto con una sonrisa. Y tomó su arma para cubrir a Daniel de todo lo que lo fuera a atacar mientras corría. Zombies de todo tipo lo perseguían, los viejos estaban a punto de morir a mano de los heavies y Zack ya tenía problemas con un catcher que le había saltado encima. Daniel llegó hasta la cornisa y saltó sin pensarlo, con una gran cantidad de zombies detrás de él, que caían del edificio hacia el callejón. Mara ya había abierto la puerta y todos empezamos a entrar, pero algunos catchers se las habían ingeniado y saltaron, pero no duraron mucho al recibir escopetazos de mi parte.
También llegaron los heavies y uno intentó saltar, pero se cayó al vacío junto con sus compañeros, mientras que el segundo heavy se quedó mirándonos, moviéndose de un lugar a otro buscando una forma de llegar hasta nosotros. Sin dudas este era más inteligente que el otro. Cuando ya dejaron de saltar catchers, nos dispusimos a entrar y grabar la puerta de ingreso. Ya dentro del lugar nos movimos con cuidado para no llevarnos una sorpresa. El lugar estaba bastante oscuro, la iluminación era escasa y cada vez que caminábamos nos chocamos con algunos objetos, del desorden que había, seguramente por la desesperación de la gente en la invasión. Daniel sacó una linterna que llevaba en el cinturón y me la pasó a mí, mientras avanzábamos cautelosamente. Matt y Millie iban al final, al medio estaba la mujer con sus hijas y al frente iba Daniel, quien nos guiaba a Mara y a mí, ya que estaba algo lastimado por recibir un golpe de un heavy. Debíamos llegar hasta el tercer piso, donde se supone hay un gran hoyo en la pared, que comunica a ambos edificios, luego movernos hasta el cuarto piso para que nos alcancen una escalera y subir al refugio, ya que las demás estaban destruidas por seguridad. O al menos eso fue lo último que supo Daniel antes de que se quedara sin batería. Quizás no nos reciba nadie y termine todo ahí, o tengamos suerte y aún no los hayan rescatado. A medida que avanzábamos, se escuchaban sonidos aislados en todo el edificio, provenientes de zombies que aún estaban dentro de este. El miedo era real, la intensa oscuridad iluminada con una linterna, los gritos de zombies en el edificio y la inseguridad no ayudaban con la situación. Mientras avanzábamos, metí el pie en algo desagradable, blando y húmedo. Pero no sabía lo que era hasta que lo alumbré. Un cuerpo despedazado, decapitado y con el pecho abierto yacía tendido en el suelo. Daniel rápidamente se encargó de evitar que la mujer y sus hijas gritaran, para no llamar la atención. Teníamos que ser lo más sigilosos posibles. Reanudamos el camino, encontramos las escaletas y bajamos por estas, las cuales estaban empapadas por un camino de sangre coagulada. A medida que bajamos piso por piso, sonidos de zombies atrapados en este se escuchaban más fuertes. Hasta que al llegar al 9º piso, escuchamos un grito a solo unos metros de donde nos encontrábamos. Robbie se alteró un poco, comenzó a gruñir hacia una dirección, y para nuestra sorpresa había un zombie, y este arremetió contra nosotros tomándonos casi desprevenidos. Alumbré al desgraciado, se acercaba muy rápido, y una de las niñas comenzó a gritar al ver semejante imagen. Mara se encargó de matarlo, con sus cuchillos de manera silenciosa, clavando uno de ellos en su garganta para que no siguiera gritando, y luego otro en la protuberancia de su cabeza, dejándolo caer en seco al suelo. El grito de la niña alertó a otro zombi que andaba cerca, entonces mantuvimos silencio, y fue sorprendente escuchar los pasos de este, corriendo por todo el piso mientras se chocaba contra distintos objetos. Ya sabíamos en qué dirección venía, entonces le pasé la linterna a Mara, y le dije que me encargaría de este. Di vuelta mi recortada, tomándola como si fuera un bat de béisbol, y cuando el zombie doblé en una esquina, comenzó a correr hacia mí, chorreando sangre por la boca. Cuando lo tuve prácticamente encima, abaniqué con mi arma e introduje el mango de esta en su cráneo, tirándolo al suelo. Este intentó volverse a levantar, pero no le di tiempo de hacerlo, golpeándolo nuevamente en la cabeza hasta destrozar la protuberancia. Guardamos silencio de nuevo para escuchar si otra cosa más se aproximaba, pero luego de unos segundos no escuchamos nada más, el edificio estaba tranquilo, dándonos algo de seguridad y alentándonos a seguir. Volvimos a las escaleras y comenzamos a bajar lentamente. Mientras lo hacíamos, un olor nauseabundo, como el que emanaba del hombre despedazado que pisé unos pisos arriba, se hacía más presente, y era aún más fuerte que el anterior, dándonos la pauta de que encontraríamos algo horrible. Ya en el 6º piso, la escalera estaba bloqueada con una gran cantidad de mesas, sillas y toda clases de muebles, que nos tomarían una eternidad remover, por lo que ahora teníamos que recorrer el piso para bajar por las escaleras que habían del otro lado de este. Di un suspiro y luego el primer paso, antes de que todos me siguieran. Nuevamente escuchamos un sonido, era un grito, pero no parecía ser de un zombi, sino más bien el de una persona agonizando. El grito duró al menos 2 segundos hasta que algo acabó con esa persona, ya que al final parecía que se estaba ahogando con su propia sangre.
El momento se volvía muy estresante, el tener que ir cuidadosamente por un lugar en el que la visión es escasa, cubriéndonos las espaldas y evitando atraer zombies, era de lo peor. Queríamos llegar lo más rápido posible al edificio de al lado, por lo que reanudamos el trayecto. Seguimos derecho por una especie de lugar que albergaba una serie de pequeñas oficinas, como si fuera una empresa. Varios cuerpos de hace algunos días yacían tirados en el suelo, emanando un gran olor nauseabundo, pero también había algunos cuerpos frescos que estaban en las mismas condiciones que el que pisé más arriba. Ya íbamos a la mitad del salón, todo parecía calmo, pero el sonido de esa persona gritando aún resonaba en mi cabeza. Todos estaban callados, y atentos, prestando atención a todo. Daniel, la mujer y las hijas iban todos agarrados de las manos, para darle más seguridad a las niñas. Lo que parecía funcionar, porque ya no estaban tan alteradas. Unos pasos después, escuché un sonido raro, entonces hice que todos se detuvieran al unísono. Volví a escucharlo nuevamente, era raro, no sabía cómo describirlo, pero sonaba como un niño masticando chicle con la boca abierta. Nuevamente lo oí, provenía de un pasillo a mi derecha, entonces lo iluminé. Me quedé congelado completamente, con los ojos bien abiertos, sin saber qué hacer. Al final del pasillo había un albino, masticando el cuello de una persona. Su cuerpo estaba completamente cubierto por unos ligamentos blancos, y de algunas partes, como hombros y brazos, salían unas especies de pequeñas púas negras. Carecía de ojos y nariz, pero tenía una boca bastante grande, llena de afilados dientes que podía abrirla 3 veces más que una persona normal. Tenía unas uñas de 3 centímetros de largo, pero parecían tan afiladas que podían cortar carne o aferrarse a ella con una facilidad increíble. Allí estaba, serena, sin saber que la observábamos mientras devoraba a esa persona, seguramente el mismo que había gritado hace unos segundos. No quería llamar la atención de esa criatura, son prácticamente inmortales, por lo que si venía tras nosotros, estábamos perdidos. Hice señas con mi mano, para darle a entender a las personas que avanzáramos mientras yo seguía vigilando al albino. Entonces todos comenzaron a caminar, y alguien cometió el error de pisar algo de vidrio, quebrándolo en 1000 pedazos. La criatura lo notó y rápidamente levantó la cabeza mientras todos se quedaban quietos. Sentía mi corazón en la garganta al ver cómo ese animal blanco movía la cabeza a todas direcciones, como si buscara detenidamente otro sonido. Malcolm. Me susurró Mara al oído. ¿Qué sucede? Le respondí de la misma manera. Necesitamos la linterna para poder seguir, no queremos arriesgarnos a hacer más ruido, tenemos saber por dónde vamos. Está bien. Dije adelantándome en silencio. Volví al frente del grupo, iluminando el camino, hasta que algo casi me da un infarto, alguien había pateado sin querer algo, que pasó junto a mí. Al alumbrarlo con la linterna, todos vimos que era una cabeza, y las niñas comenzaron a gritar, ya que esa cabeza, era de su padre. Matt tapó la boca de una niña y Daniel la de la otra, mientras la madre lloraba en el lugar. Pero eso no había alcanzado. El albino nos escuchó y pegó un grito seco. Al alumbrar hacia atrás el albino ya había cruzado el pasillo y se encontraba parado, como si mirara directo a nosotros. Robbie comenzó a ladrar hacia el albino, haciendo que éste comenzara a moverse, entonces le dije a Mara que se encargara de llevar a estas personas al refugio, pasándole la linterna, mientras Matt, Millie y yo buscábamos alguna forma de distraerlo. Mara dudó un instante, pero cuando el albino gritó nuevamente, ella reaccionó y comenzó a movilizar a todos, hasta se llevó a Robbie en brazos, ya que no quería moverse de donde estaba. Todos comenzaron a correr en dirección a las escaleras, mientras que nosotros le disparábamos al albino para ralentizarlo, ya que las balas casi ni le hacían daño. Su piel parecía de un material resistente, que absorbía los impactos, y se regeneraba de los que llegaban a perforarlo. Unos zombies salieron corriendo de otro lado y bajaron por las escaleras, entonces Millie tuvo que ir rápidamente a ayudar a los demás, para asegurarse de que no le pase nada a nadie. Ahora quedábamos Matt y yo, y como si fuera poco no sabía muy bien cómo comunicarme con él, además de que la claridad que entraba por las ventanas no ayudaba mucho.
pero me guiaba por el destello que se producía cada vez que disparábamos, aunque parecía una película de terror, porque cada vez que había un destello, la criatura estaba cada vez más cerca, forzándonos a correr. Ambos fuimos en dirección a las escaleras y bajamos por ella, con la criatura detrás de nosotros. No podíamos escucharla, era muy sigilosa y la visión no ayudaba mucho, pero podíamos notar cómo nos acechaba. Entonces le dije a Matt que nos separáramos, pero sin perdernos de vista el uno al otro, y tratando de hacer tiempo para que los demás llegaran al refugio. Unos minutos pasaron, y logramos hacer que la criatura nos perdiera, escondiéndonos detrás de unos sofás, a unos 5 metros de distancia uno del otro. Sentíamos como el albino rondaba la zona, buscando un indicio de nosotros, pero no escuchaba nada. Entonces algo le llamó la atención y se fue de la sala donde estábamos. Aliviados, Matt y yo nos levantamos, y cautelosamente nos movimos por todo el lugar, buscando por dónde salir ya que nos habíamos desorientado de tanto correr y no sabíamos a dónde quedaba el refugio. Según recuerdo estaba a la derecha del edificio, pero sin ninguna referencia, no sabíamos cuál era la derecha, así que nos la jugamos y nos fuimos por donde entramos, buscando las escaleras por donde bajamos, y de esa forma seguir hasta el refugio. El lugar parecía un laberinto en la oscuridad, pero luego de varias vueltas encontramos las escaleras, entonces fuimos hasta ellas a un paso ligero. Pero algo nos esperaba a medio camino, el albino estaba quieto en el suelo, como si de un cadáver se tratase, pero no me di cuenta hasta que fue tarde. La criatura se levantó de golpe al lado mío, dándome un gran susto y luego saltándome encima, para comenzar a rasguñarme a gran velocidad. Lograba cubrir mi cuerpo con mis brazos, pero estos recibían toda la furia del albino, quien me los laceraba sin descanso alguno, provocándome un dolor incontenible y graves heridas. Matt intentaba sacármelo de encima, pero la criatura era tan consistente que por más fuerte que le pegara volvía a su posición para seguir rasguñándome. Mi recortada estaba al lado mío, y tuve que sacrificar uno de mis brazos, obteniendo un gran corte en el pecho, pero pude alcanzarla y apoyar el cañón en la cabeza del albino. Al gatillar, este recibió un plomazo de lleno, sacándomelo de encima, pero lentamente comenzaba a pararse. Era el momento de correr, entonces me levanté con ayuda de Matt, ya que mis brazos estaban bastante lastimados, y me preocupaba no poder subir las escaleras al llegar. Corrimos en dirección al refugio, encontramos el agujero en la pared que comunicaba ambos edificios, el que Daniel había mencionado anteriormente. Así que corrimos y atravesamos el hoyo, ingresando al edificio, para luego subir las escaleras. Mientras lo hacíamos, sentíamos los gritos del albino, que parecía querer cazarnos nuevamente. Seguimos subiendo las escaleras, hasta que logramos ver que unas luces iluminaban el lugar y las escaleras estaban rotas. Yo me sentía mareado, había perdido mucha sangre, pero pensaba en dar mis últimos esfuerzos, entonces grité lo más fuerte que pude, alertando a todo ser vivo y muerto de nuestra posición. Una mujer bastante joven y un hombre que rondaba los 50 años de edad se asomaron por encima de las escaleras rotas y nos miraron. Al verme en el estado que me encontraba, se apresuraron para tirar una escalera hecha con cadenas y varas metálicas. Matt subió primero, para que yo no lo retrasara y luego yo lo intenté, pero mis brazos no daban para más y me sentía muy mareado. De pronto Millie llegó y me vio ahí abajo, desmayándome, entonces quiso bajar para ayudarme, pero la chica que arrojó la escalera se adelantó y me ayudó a engancharme a esta, pasando uno de mis brazos entre dos varas y mi otro brazo entre sus hombros, para luego subirse conmigo a la escalera y terminar diciéndole a Matt y Millie que nos levantaran. Habían logrado hacerlo, ya me encontraba arriba y me había salvado del albino, quien estaba abajo, quieto mientras parecía mirar hacia arriba, donde nos encontrábamos todos. Sentí como Matt y Millie me llevaban colgando entre ellos, entrelazando mis brazos en sus hombros mientras me tomaban de las muñecas. Mis pies se iban arrastrando, y de a poco comenzaba a perder la lucidez. ¿Qué sucedió? Ha perdido mucha sangre, necesita una transfusión ya. Tenemos unas mangueras y agujas para hacerlo, pero ¿saben qué tipo de sangre tiene? Somos inmunes, ya no tenemos grupo sanguíneo, así que cualquiera de nosotros puede proporcionársela. Dijo Mara sacándose la chaqueta y arremangándose la blusa. Yo soy médico, me encargaré de tratarle las heridas de los brazos y el pecho.
¿Qué está pasando? Dije bastante mareado y adolorido. No te preocupes, Malik, todo saldrá bien. Dijo Mara, mientras acariciaba mi rostro.